Por eso hoy nos acompaña el doctor Jonathan Regalado, trabajador social clínico. Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Bueno, has visto que los espectadores sí que saben del tema ya después de tanto tiempo, ¿verdad? Conviviendo con esto, ya van sabiendo. Es una problemática que está al orden del día. En medios de comunicación cada vez es más visible. Eso también ayuda a sensibilizar y es una estrategia que está demostrado que resulta eficaz, la sensibilización, para poder detectar de manera precoz e intervenir antes que los daños sean demasiado graves para nuestros niños y niñas. ¿Cómo podemos identificarlo? O antes que nada, ¿qué es exactamente el fracaso escolar? Perdón, el acoso escolar. Entendemos por acoso escolar cuando se dan agresiones de carácter físico, pueden ser verbales o también agresiones de tipo social. Y la característica diferenciadora es que no son puntuales, se dan de maneras reiteradas y mantenidas en el tiempo, con la finalidad de humillar o de desvalorizar a otro niño o niña. Y esto se puede producir por un solo individuo o también por un grupo de individuos. ¿Y cómo podríamos identificarlo? ¿Cómo saber que en casa que nuestro hijo lo está sufriendo? La primera medida que tenemos que tener en cuenta es hacer caso a nuestros hijos e hijas, porque por suerte el 70% de nuestros niños y niñas cuentan que están sufriendo acoso a sus redes de apoyo, principalmente padres, hermanos, amistades y en términos minoritarios a los profesores o profesoras. Aquel porcentaje de niños y niñas que no cuentan, esos son los que más peligro corren porque puede avanzar mucho el tiempo y que las consecuencias puedan agravarse. Y los padres y madres deben estar muy pendientes, sobre todo en las etapas iniciales, a los cambios emocionales, que se dan principalmente emociones relacionadas con el miedo y la ira. Falta de apetito en el desayuno, el estado emocional cambia los días que está en el cole, hay mayor nivel de estrés, y los días que está fuera del cole, fin de semana o vacaciones, hay un cambio significativo en los niños. Las pesadillas son frecuentes también, son síntomas frecuentes, y algunos efectos psicosomáticos como pueden ser dolores de barriga y enfermedades relacionadas con estos trastornos digestivos, trastornos como la diarrea, los vómitos. Estos son algunas de las señales que podemos tener en consideración. Incluso orinarse en la cama, ¿no? Cuando ya son niños que hace tiempo que no se hacen pis en la cama. Efectivamente, hacerse pis de noche y el bajo rendimiento escolar. Empieza a disminuir el rendimiento escolar porque permanecen todo el tiempo en el entorno escolar con la cabeza pendiente del estrés que supone si en el recreo, sobre todo las entradas y salidas del aula suelen ser los momentos más conflictivos y permanecen pendientes de ese factor de estrés y no consiguen concentrarse lo suficiente. ¿Existe algún perfil de niño proclive a que sea abusado, ¿no? a que sufra este acoso, o cualquier niño puede caer en esto, lamentablemente? Cualquier niño y niña puede caer en esto. No hay un perfil claro, eso dicen los estudios, e incluso tampoco centros privados o públicos tienen el mismo riesgo. Es cierto que hay un criterio que es a mayor dimensión tiene el centro, mayor volumen de alumnado, mayor riesgo de que exista acoso. Pero aún así, dentro de los perfiles, aunque no hay un perfil claro, prototípico, hay mayor riesgo de sufrir acoso si son niños especialmente sensibles o que tengan cualquier característica que culturalmente se entienda como una diferencia devaluada por razón de etnia, de orientación sexual, de volumen físico. Y en las estadísticas y los estudios, los niños alegan, las víctimas, que principalmente las razones por las que las acosan, es por aspecto físico o porque no cumples no eres como el resto de niños o el resto de niñas, es decir, no cumples con los estereotipos de género. Y Jonathan, ¿qué pasa si descubrimos que nuestro hijo no es el acosado, sino que es lamentablemente un acosador? Ante todo hemos de mantener la calma, no tomar excesivas represalias sobre el niño porque es un niño, las conductas que tienen los niños tienen una explicación, es la forma más adecuada en la que han sabido relacionarse y no tienen otra alternativa en ese momento. Necesitamos proteger también a ese menor, pero hay que tomar medidas lo antes posible para proteger a la víctima. Y las familias hemos de preguntarnos también qué parte de responsabilidad está dentro de casa, porque uno de los factores transversales también para la prevención del acoso escolar es la educación en valores. Entonces tenemos que preguntarnos qué podemos hacer desde casa para apoyar el cambio en el comportamiento y sobre todo aumentar las competencias de ese niño
para relacionarse de mejor manera con el mundo. Y por último, Jonathan, el ciberacoso. Antes lo nombrabas de pasada, las redes sociales, hay que ver qué daño han hecho a esto. Sí, es una versión, es otro espacio. El colegio, la plaza, es como una plaza virtual. El asunto es que el riesgo es mayor porque el acoso virtual puede no cesar. Es decir, el escolar físicamente hablando está en unas horas determinadas en el entorno escolar y el ciberbullying puede permanecer 24 horas, 7 días a la semana. El daño puede ser mucho mayor por la frecuencia y la intensidad con la que se supone. Por lo tanto, la detección tiene que ser lo antes posible porque el daño puede ser muy grave en muy poco tiempo. En cuestión de 3, 4, 6 meses puede haber síntomas muy importantes en los menores. Pues Jonathan, muchísimas gracias como siempre por Gracias a ti. aportarnos luz a todos estos aspectos tan tristes, ¿verdad? Y tan lamentables y de los que no nos gustaría hablar nunca, pero de los que hay que hablar. Sí.